Hola amigos, bienvenidos al canal de Cultura General. En este video haremos 50 preguntas relacionadas con grandes logros de la historia de la humanidad. ¿Cuál es su longitud? Es valorada como la mayor obra de ingeniería del mundo. Detrás de este proyecto influyeron cientos de ingenieros y decenas de miles de trabajadores. Su construcción comenzó 221 años antes de Cristo. Sus constructores fueron extraordinaria unión de arte, ingeniería y meticulosa artesanía. En su interior tiene la discoteca más alta del mundo y en el piso 122 un restaurante de alta cocina. La torre Burj Khalifa dispone de un ascensor ultra rápido que viaja a 36 km por hora. ¿Quién construyó el primer vehículo? Diseñado para ser impulsado por un motor de combustión interna. Tras desarrollar un motor de pistones de 2 tiempos, Benz se centró en desarrollar un vehículo motorizado. Fue patentado en 1885. La mujer de Benz fue quien realizó el primer viaje en automóvil. ¿Qué utilizó Watt para hacerla más eficiente? Los países de Europa comenzaron un proceso de industrialización. El vapor empuja el pistón hacia arriba. Luego, el ingenioso Watt lo hizo pasar a un recipiente llamado condensador, para transformarlo en agua y así reducir los costos de combustible. ¿Cuántas tecnologías de impresión 3D existen? Es un avance muy importante de tecnologías de fabricación por adición. Se combinan entre sí sujeto a la variedad de materiales disponibles y las fortalezas de cada tecnología, dependiendo de las necesidades de cada aplicación. ¿Qué obra marcó el inicio de la edad de la imprenta? El gran mérito de Gutenberg consistió en fundir en metal cada una de las letras del alfabeto por separado. La invención de la imprenta hizo posible la multiplicación de textos en la Edad Media, cuando la edición de libros estaba muy restringida. ¿Cuál fue la primera ciudad con luz eléctrica en el mundo?
Thomas Alva Edison se basó en los trabajos de al menos 22 predecesores para crear la luz eléctrica. Una central de luz y energía comienza a iluminar la ciudad con bombillas eléctricas, que irían sustituyendo a las de gas. ¿Cómo descubrió Fleming la penicilina? Este descubrimiento hizo posible la introducción de los antibióticos. Estudiando bacterias de estafilococo, olvidó una placa de Petri cerca de una ventana abierta. El moho generado en la placa eran hongos de Penicillium que habían matado a las bacterias. Cuando mostró las hojas de papel, el pueblo chino por tal motivo decidió impresionar a la gente con el poder mágico del papel y simuló su muerte. Sus amigos quemaron papel sobre el ataúd y lo sacaron de la tierra vivo otra vez. El interés por la óptica se basó en los estudios de un científico Ibn al-Haytham. Estudió la córnea humana y los efectos de los rayos de luz en espejos y lentes. A finales del siglo XIII, un monje franciscano fabricó las primeras gafas. Su formación era equivalente al nivel de Por su práctica, experiencia y capacidad de inventiva, se convirtieron en ingenieros. Intentar volar requería conocimientos de física, aerodinámica y una gran valentía. La brújula surgió por primera vez en aproximadamente en el siglo II, con el fin de determinar las direcciones en mar abierto. Inicialmente consistía en una aguja imantada flotando en una vasija llena de agua. ¿Quién inventó el teléfono? En 1854, el inventor italiano necesitó conectar su oficina con el dormitorio para poder hablar con su esposa enferma e inmóvil. Lamentablemente, no tenía dinero para costear el desarrollo de dicho invento.
¿De qué material estaban construidos? Los pueblos de Mesopotamia llevaron a cabo la labor de inventar este instrumento. El trigo ayudó a las civilizaciones europeas, el arroz a las asiáticas y el maíz a las americanas. Arquímedes lo inventó después de que Hierón II le encargara. El barco Siracusia fue el de mayores dimensiones del período clásico, con capacidad para transportar 600 personas, pero permitía el paso de agua a través del casco, por lo que con este nuevo invento se podía extraer. Hasta ese momento, la producción de acero era consiguió así abaratar costos y fabricar a gran escala un acero más resistente y ligero. Gracias a Bessemer se pudo ver buques, puentes, ferrocarriles, rascacielos de un acero mejor y más barato. El nombre sextante proviene de abarca un ángulo de 60 grados, o sea, un sexto de un círculo completo, de ahí su nombre. Conociendo la elevación del Sol y la hora del día, se puede determinar la latitud a la que se encuentra el observador. ¿A qué se considera máquina simple? Las primeras ruedas eran simples discos de madera con un agujero para el eje. Algunas se hacían con rodajas de troncos de árboles. Su origen se pierde en el tiempo, pues nadie sabe quién la inventó. ¿En qué año se erradicó la viruela? Fue el médico inglés que, en 1796, desarrolló la primera vacuna de la historia. Edward Jenner demostró su éxito con un polémico experimento en el que inyectó pus de un enfermo de viruela a un niño de 8 años. Cuando él murió, económicamente era todos copiaron sus métodos de perforación y Drake dilapidó su fortuna en varias especulaciones. El estado de Pensilvania
tuvo que hacerse cargo de los gastos de su entierro. Se le atribuye popularmente el haber descubierto el petróleo. ¿Qué significa trillar los cereales? Antiguamente, una cosecha que ocupara 70 personas trabajando durante 15 o 20 días, en la actualidad equivale a una máquina y 2 personas en un día o 2 de trabajo. ¿Cómo se bautizó a este día? El 16 de octubre de 1846 es considerado el día del nacimiento de la cirugía con anestesia. El dentista Morton había tomado la idea de su colega Wells, que 2 años atrás ya había utilizado óxido de nitrógeno como gas anestésico. ¿Por qué surgió el dinero de papel? También para sustituir las pesadas bolsas de monedas por billetes o papel moneda, lo cual facilitaba enormemente el proceso de compra y venta. La ruta comercial centrada en el negocio de la seda en China aceleró el proceso. ¿Por qué lo llamó cemento Portland? En 1824, el empresario ladrillero de Leeds, tras años de experimentación con mezclas de caliza y arcilla, consiguió fabricar el primer cemento artificial que patentó ese mismo año. Su hijo lo empezó a comercializar y desarrolló el negocio del cemento. ¿En qué año se logra transmitir la televisión a color? Crearon el captador electrónico, más conocido como el iconoscopio. Este tubo electrónico logró dejar atrás todos los complicados sistemas que se estaban utilizando y permitió una transmisión más eficaz hasta finales del siglo XX. ¿Cuál era su profesión? El primer telegrama enviado por Samuel Morse en 1844 decía: ¿Qué nos ha traído Dios? La frase elegida fue una cita del libro de los Números. ¿En qué año se reconoció a Nikola Tesla como el inventor de la radio?
En 1895, Tesla ya había inventado un sistema para transmitir mensajes de voz sin hilos. Los primeros diseños fueron hechos por dos Mientras se añadían mejoras, el invento empezó a expandirse a coches, barcos, los primeros aviones y las locomotoras de los trenes. Nikola Sotto patentó en 1886 un concepto moderno de este motor. ¿De qué nacionalidad era Sousa? Estaba compuesta por 600 relés telefónicos y tenía la forma de un inmenso armario. El modelo Z4 fue desarrollado en 1944, pero apenas pudo ser vendido en 1950. Para ese entonces, la competencia ya había avanzado mucho, sobre todo la IBM. Los relojes europeos nacieron para expresar el tiempo de Los burgueses necesitaban medir tiempos de forma precisa. Debían atender a horarios que no podían regularse con la puesta y la salida del sol. En la actualidad, el ábaco Una nueva tendencia educativa consiste en utilizar esta herramienta en las clases de matemáticas para enseñar las operaciones básicas a los más pequeños. Es la primera calculadora de la historia. Mejora la concentración, observación y comprensión. ¿En qué año fue el primer vuelo de un cohete? Fue propulsado con combustible líquido, gasolina y oxígeno. El ingeniero, profesor, físico e inventor estadounidense Robert Goddard fue el responsable. Sus cohetes, aunque pequeños, ya tenían todos los principios de los modernos. ¿Cómo unían la madera del casco? Fueron los primeros medios de transporte a través de largas distancias de agua. En el antiguo Egipto había desde embarcaciones muy pequeñas de cañas y papiro hasta barcos más grandes construidos con planchas de madera.
Su historia inicial está asociada a en la India, para fines medicinales y terapéuticos, crearon la cama de clavos. Los romanos clavaban a los sentenciados a muerte en cruces de madera. Griegos, fenicios y egipcios lo hacían con sus muertos para que sus almas no volvieran. ¿Qué tipo de máquina es la palanca? Su función consiste en transmitir fuerza y desplazamiento. Está compuesta por una barra rígida que puede girar libremente alrededor de un punto de apoyo. Es uno de los primeros mecanismos ingeniados para multiplicar fuerzas. Todos los componentes de un microchip de silicio hacen posible permiten enormes simplificaciones con respecto a los antiguos circuitos. El mayor avance llegó en 1971 con los microprocesadores. Están los aparatos de TV y sonido, relojes, coches, smartphones y en casi todos los electrodomésticos. ¿Qué agua utilizaron para drenar las aguas negras? El cólera era causado por el agua potable que se había contaminado. En 1914, los ingenieros Arden y Lockett descubrieron uno de los sistemas de tratamiento biológico para la depuración de la contaminación orgánica de aguas residuales, que todavía se usa en las actuales depuradoras. ¿Cuál fue la causa de este invento? En 1944, su hija Jennifer tenía 3 años. Estaba de vacaciones y quería que su padre le enseñase la foto que le había hecho hacía un momento. Esta tecnología no existía, así que su padre la inventó. ¿Cómo se le ocurrió la idea? Intentaba mirar a través de la bruma y se dio cuenta de que podía fabricar aire con cantidades específicas de humedad, si lo hacía pasar por agua para crear niebla. En un año había completado su invento y logrado controlar la humedad. ¿Cuál es el objetivo del fitomejoramiento? El fitomejoramiento es el arte y la ciencia de mejorar genéticamente a las plantas en beneficio de la humanidad,
obtener nuevas variedades adaptadas se ha convertido en un procedimiento más exacto y rápido. La aplicación preferida en el 2020 fue pasar horas en la red es cada vez más habitual. Internet se ha convertido en parte de nuestra vida. Tal es así que hasta ya dispone de su propio día en el calendario, el 17 de mayo. Como consecuencia de este invento, lamentablemente, los productores reforzaron significativamente la trata de esclavos africanos, siendo esto una causa clave de la guerra civil estadounidense. Delega a cada trabajador una función Henry Ford, tomando la idea de Olds, desarrolló una cadena de montaje con una capacidad de producción superior y de la cual su producto emblemático fue el Ford T. La teoría nace con el Taylorismo y quien la pone en práctica fue Olds. ¿Qué porcentaje producen de la energía eléctrica mundial? Se usan tanto en las centrales térmicas, carbón, gas, biomasa, como en las centrales nucleares. Transforma la energía cinética del vapor en energía de rotación. Desde su construcción, ¿cuántos años pasaron hasta que fue derribado? Fue un acontecimiento histórico que marcó el final del telón de acero y de las dos Alemanias. La llegada de la modernidad a Europa había comenzado. ¿En qué año se perfeccionó? Frente a las crisis energéticas, los problemas con el petróleo, los desarrollos de nuevas tecnologías hoy nos permiten utilizar este tipo de energía. Se ha perfeccionado a gran escala. En el futuro será sumamente importante. Solo falta un poco más de conciencia. ¿Dónde se utilizó por primera vez?
Una cirugía de este tipo ofrece un amplísimo porcentaje de probabilidades de que resulte a la perfección. El desarrollo del brazo artificial multiarticulado llevó al moderno robot. ¿En qué se utilizó por primera vez? Este material hoy es el más utilizado para las telecomunicaciones y redes, pero su primera función fue la de transmitir imágenes y se usó en el endoscopio. Lleva señales a velocidades que superan los 100 GB por segundo. ¿Cuál podría sustituir a la gasolina en el futuro? El etanol obtenido del maíz puede convertirse en el sustituto de la gasolina y su uso ayudar a combatir la contaminación causada por la quema de combustibles fósiles. Son una gran alternativa al uso de los derivados del petróleo. ¿Qué se utiliza para este estudio? Las resonancias magnéticas son un análisis seguro e indoloro para obtener imágenes detalladas de los órganos y las estructuras del cuerpo humano, popularmente conocida como tomografía de resonancia magnética.